Esta oración de Habacuc fue hecha en un tiempo de una profunda crisis en la cual vivía el pueblo de Israel, producto de la apostasía, producto del pecado. Porque el pecado en la vida de un pueblo, del pueblo de Dios, es una verdadera catástrofe. Produce una hecatombe, el pecado. Y al principio del reino de Israel había ocurrido una división entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte tenía por capital Samaria, el reino del sur tenía por capital a Jerusalén. Ambos reinos, cada uno tuvo su rey. En el reino del norte hubieron 20 reyes. 20 reyes, y ese periodo terminó con el exilio hacia Asiria. De los 20 reyes que tuvo el reino del norte, todos, dice la Biblia, todos hicieron el mal. Y como la cabeza estaba podrida, era inevitable que el cuerpo también lo estuviera. Si los reyes incentivaban la idolatría y el pecado y la inmoralidad, ellos, obviamente el pueblo seguía el ejemplo. Terminaron ellos entonces yendo al cautiverio. Pero el reino del sur, donde está Jerusalén, también tuvo 20 reyes. Y de los 20 reyes, solo 7 hicieron lo bueno delante de Jehová. El resto, los 13, hicieron lo malo, dice la Biblia. Y obviamente, como ya lo dije, el pueblo también seguía sus pasos. Merecen destaques en ese tiempo de los buenos reyes de Israel. El rey Josías, también estaba el rey Ezequías, pero el que merece destaque allí fue el rey Josías, que empezó a reinar con 8 años. Y a los 16 años aproximadamente, 18 años, él hizo una reforma profunda en Israel. Pero después que él murió, porque la gracia no pasa de padres a hijos, su hijo Joaquín hizo todo lo malo delante de los ojos de Dios. Y el reino del sur, después de aproximadamente 150 años, va también al cautiverio, como Dios lo había advertido. El reino del sur no aprendió de su hermano mayor, el reino del norte, que fueron al cautiverio. Ellos debían haber pensado, Dios los castigó, Dios los llevó al cautiverio. Y si nosotros nos desviamos, ¿qué nos haría pensar que Dios va a hacer algo diferente con nosotros? Y Dios manifestó su ira sobre el reino del sur. Y ellos también fueron al cautiverio. Ahí tenemos el rey Nabucodonosor, quien fue el responsable por manifestar la ira de Dios sobre el pueblo de Israel. Al terminar el reino del sur, ahí apareció la figura del profeta Jeremías. Y después del ministerio del profeta Jeremías, tenemos el ministerio de este joven profeta conocido como el profeta Habacuc. Su nombre significa abrazo o ser abrazado de parte de Dios. Desarrolló su ministerio profético aproximadamente 600 años antes del ministerio de Jesús. Y como ocurrió a todo profeta, porque el profeta surge como la voz de Dios para traer
la voz de Dios al pueblo para que el pueblo se vuelva a su Dios. El ministerio fue muy difícil para estos profetas, el profeta Jeremías y el profeta Habacuc. Ellos tuvieron que tratar entonces con las consecuencias de la infidelidad del pueblo de Dios y advertirlos que el juicio de Dios estaría sobre ellos si ellos no se arrepintieran. Es increíble pensar que una crisis de naturaleza espiritual, porque toda esta crisis se genera porque el pueblo rompe, el pueblo de la alianza, rompe el pacto con su Dios. Parece que Israel en su historia no miró hacia atrás y no recordó lo que Dios había hecho con Israel, cómo Dios los creó, cómo Dios los protegió, cómo Dios los sacó de la tierra de Egipto y los introdujo en la tierra prometida. Ellos se olvidaron, un pueblo loco, rebelde, incrédulo, un pueblo incluso hasta peor que los reinos abominables que habitaban en Canaán. Y es interesante cómo la desobediencia a Dios, la rebelión contra Dios genera una hecatombe en un país. Un país es una persona multiplicada solamente. Porque Israel fue rebelde, vino toda esta crisis. Así también como una persona, cuando entra en la ruta de rebelión contra Dios, las consecuencias van a ser terribles. Porque el pecado no produce otro efecto, no produce otro resultado que tristeza, dolor, angustia, finalmente desolación, bancarrota y muerte. Y esto fue lo que ocurrió a este pueblo, el pueblo elegido de Dios. Incluso hoy, si ustedes ven hoy, Israel, cuando Dios mandó a su hijo Israel como pueblo, ellos rechazaron al Hijo de Dios. Pero no solo lo rechazaron, ellos lo mataron. Y en la cruz dijeron, la sangre de este hombre, porque ni siquiera tenían la dignidad de mencionar el nombre de Jesús. La sangre de este hombre sea sobre nuestras cabezas o venga sobre nuestras cabezas y las cabezas de nuestros hijos. Desde aquel día en adelante, Israel hasta hoy, no sabe lo que es tener paz. Y todas estas guerras que nosotros tenemos ahora son guerras que se han repetido a través de toda la historia. Porque no pueden tener paz, porque rechazaron al Rey de la paz. Una crisis entonces de naturaleza espiritual. Cuando alguien o una nación rompe con Dios, las consecuencias serán terribles. Entonces hubo un caos como consecuencia de esta rebelión contra Dios, esta apostasía, hubo un caos político en Israel. Hubo un caos social. Eso es lo que produce el pecado. Hubo un caos moral y hubo un caos religioso. La corrupción penetró hasta los más altos niveles del sacerdocio. Ustedes pueden ver que en los días de Jesús, los sacerdotes, ellos estaban todos corrompidos. Y toda la religión que Dios había instituido en el Antiguo Testamento, ella estaba toda deturpada, completamente alejada de la raíz de lo que Dios había establecido. Este es el contexto donde el profeta Habacuc tiene que desarrollar su ministerio. Y siempre ha sido así. Siempre a los hombres de Dios les toca, porque Dios levanta a hombres en tiempos de crisis. Y hay que este joven profeta que al principio él no entiende, porque si usted ve capítulo 1, capítulo 2, él empieza a hacerle preguntas a Dios, ¿cómo Dios puede usar a un pueblo extranjero para
castigar a su pueblo. ¿Cómo? Él no entiende. Él no entiende que Dios a veces manifiesta su poder y su gracia a través de medios que no son los que nosotros a veces pensamos. Él entra en crisis. También por la rebelión y por otro lado porque él esperaba que Dios hiciera algo más de acuerdo con la lógica. Pero nada de eso. Dios estaba usando a los extranjeros para traer justicia y castigar el pecado de su pueblo. En medio de todo esto es que Dios después le responde a Habacuc las preguntas que él hace. Cosas que Dios generalmente no hace. Porque Dios no tiene que darle explicaciones a nadie de nada. Él es soberano. Él es perfecto. Él dice la palabra que Él decreta. Y cuando Él dice que va a hacer algo, ¿quién lo impedirá? ¿Y quién le va a decir a Dios qué haces? ¿Quién? Si Él es perfecto. Pero Él tuvo misericordia también de Habacuc y le respondió a las preguntas. Pero eso fue en aquel tiempo de la revelación. No espere usted que Dios, frente a cada situación que nosotros vivimos, o a veces a nuestros porqués, Dios va a respondernos de una forma audible. No es así. Habacuc entonces hace una oración a Dios. Hace una oración que es la oración que tenemos en el capítulo 3. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Sigionot, la verdad, es una forma de canto. Es una forma de canto que no es ni triste ni alegre. Sencillamente es una forma que se tiene de cantar que expresa profunda emoción. Frente a la crisis del profeta Habacuc, él hace dos cosas, que es lo que nosotros tenemos en este texto. Frente a la crisis, él hace dos cosas en esta oración. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra. Reacción, temí. Yo oí tu palabra y temí. Luego, él hace un clamor por un despertamiento espiritual. Hace un clamor por un avivamiento. Entonces vamos a dividir nuestro texto de esta forma. Primero vamos a considerar esta expresión que dice, oh Jehová, he oído tu palabra. O yo he oído tu palabra y temí. Yo escuché tu palabra y reaccioné frente a ella. Porque siempre cuando se escucha la palabra, nosotros reaccionamos. O reaccionamos de una forma negativa o reaccionamos de una forma positiva. O nosotros reaccionamos de una forma negativa a sencillamente no tomar ninguna providencia. O reaccionar de forma positiva delante de lo que Dios nos enseña en su palabra. Primero, oí tu palabra y temí. Todo avivamiento verdadero, toda manifestación poderosa del Espíritu Santo de Dios es un retorno a la palabra de Dios. Una manifestación del Espíritu Santo de Dios, una manifestación del Espíritu Santo de Dios no puede estar disasociada de la palabra. La palabra de Dios cumple un papel importantísimo, un papel fundamental en la vida del pueblo de Dios, en la vida de cada cristiano. Eso es muy importante considerarlo. Oí tu palabra y temí. O sea que antes que venga un avivamiento sobre el pueblo de Dios, la palabra de Dios debe ser anunciada. La palabra de Dios debe ser predicada. Porque si Él dice, oí tu palabra, es porque alguien la estaba leyendo o la estaba proclamando. Cuando la palabra de Dios no está en el púlpito, cuando la palabra de Dios es retirada del púlpito, cuando la palabra de Dios es deturpada, cuando la palabra de Dios es mezclada con filosofías humanas, no va a haber temor.
las consecuencias serán terribles. Pero cuando una persona escucha la palabra, oye la palabra causa por ser la palabra de Dios, causa un efecto poderoso en la vida de las personas. En aquellos días, en los días del rey Josías, existía una tremenda apostasía en Israel. Entonces yo pregunto, ¿por qué hubo una apostasía? ¿Por qué el pueblo se desvió en aquellos días del rey Josías, donde Habacuc desarrolla su ministerio? Porque la ley, la palabra no estaba. Y si usted va a ver cuando Josías mandó a hacer una reforma en el templo, ¿qué fue lo que encontraron en el templo? Encontraron el libro de la ley que estaba perdido. El libro de la ley estaba perdido. ¿Dónde estaba perdido? En el templo. Cuando la palabra de Dios es ocultada, cuando la palabra de Dios no es predicada fielmente, no va a haber temor. No va a haber santa reverencia por la gloria de Dios. Es por eso, hermanos, que este tema es importante, porque no da lo mismo congregarse en cualquier iglesia. Es esa canción que dice, no me importa la iglesia que vaya, si detrás del Calvario tú estás. Eso no es verdad. No da lo mismo sentarse y escuchar un mensaje mezclado con filosofías humanas. No da lo mismo. Las consecuencias van a ser terribles. ¿Por qué hoy nosotros tenemos iglesias que son verdaderas empresas? Cultos que son verdaderos shows. ¿Por qué? La palabra, usted va a ver inmediatamente, la palabra de Dios no está siendo expuesta de manera fiel o sencillamente es un mero adorno dentro del culto. El pueblo se corrompió porque la palabra no estaba siendo predicada. ¿Dónde estaba el libro de la ley? Entre los escombros del templo. Parece tragicómico, ¿no? La palabra de Dios estaba en el templo, pero estaba perdida. Y los sacerdotes la encontraron. Nosotros también hoy podemos perder la palabra de Dios, a veces de manera personal y también de forma colectiva. Cuando la palabra de Dios se pierde y todas las consecuencias que resultan de esa pérdida. Cuando la palabra de Dios se pierde. De forma personal, nosotros perdemos la palabra de Dios cuando no la leemos a diario. Es una obligación. Escuche lo que estoy diciendo. Usted que dice que es cristiano, usted que dice que va camino al cielo, pero la Biblia en la semana pasa lejos de sus manos. Usted preocúpese por su alma. Las consecuencias sobre Israel fueron terribles porque el libro estaba perdido. Entonces nosotros cuando perdemos el libro, cuando dejamos de leerlo, lo tenemos, pero no lo tenemos, no nos apropiamos de él. Nosotros perdemos el libro cuando no lo leemos a diario. Y no lo leemos a diario con pasión. No estoy diciendo que la Biblia tiene que ser leída arrodillado, pero la Biblia tiene que ser leída con concentración. La Biblia tiene que ser leída con pasión, con temor. Es una carta viva que Dios me ha enviado. Cada palabra allí, cada letra que yo estoy leyendo, debo entender que es Dios quien me está hablando a mí. Por eso debo leerla con cuidado. Pero el pueblo perdió la palabra. Nosotros también la perdemos cuando no la leemos a diario. También la perdemos cuando nosotros la leemos por costumbre. Sí, usted puede decir, sí, no, yo la leo, pero la lee por costumbre. Usted la cierra y ¿qué aprendió? ¿Qué aplicó? ¿Qué sacó de aquello? Nada, nada. O sea, es una mera actividad religiosa, es una mera costumbre. A veces puede haber más pasión incluso por otro tipo de cosas, otro tipo de mensajes que por la palabra de Dios.
¿Por qué las personas ven películas, ven series y no se desconcentran? Y no se quedan dormidas. Y le siguen el hilo a veces una trama, dentro de una trama tan compleja. Pero la entienden fácilmente. Pero con la Biblia les da sueño. Se desconcentran, a veces ni siquiera saben lo que están leyendo. Leen una palabra que no entienden y pasan. Y nunca se preocupan, ¿qué significa esta palabra? La palabra de Dios también se pierde cuando nosotros la leemos, pero por mera costumbre. También la perdemos cuando los ministros del Evangelio no hacen de ella su principal ocupación. ¿Cuál es la principal ocupación de un pastor? Los de la vieja escuela, de la escuela de la tradición, van a decir, el primer trabajo del pastor es visitar a los hermanos de la iglesia. ¿Qué Biblia está leyendo usted para estar diciendo tonteras? ¿Qué Biblia está leyendo usted? ¿Usted sabe cuál es la principal ocupación de un pastor? ¿La principal ocupación de un ministro? La principal ocupación de un ministro es dedicarse al libro, dedicarse a la oración, dedicarse a estar en comunión con Dios. El libro se pierde cuando el trabajo de los ministros no es la Biblia como foco de estudio, como una prioridad. Y ahí aparecemos el domingo en los cultos, abro la Biblia y vamos a hablar donde Dios me inspire. Y ahí vienen todas las tonteras que aparecen, porque el libro requiere estudio, requiere observación, requiere oración, requiere cuidado. Algunas personas hacen de la Biblia como si fuese una autopsia. Cuando uno se le hace se va a abrir el cuerpo está muerto, el médico dice, oye, que hay un nervio. Él va y corta con un cuchillo, corta de arriba a abajo. Hay algunos que hacen eso con la palabra de Dios. Y algunos van incluso equivocadamente a la Biblia para encontrar temas para el debate. Pero no para tener un corazón puro, un corazón que conozca a Dios. Ya una biopsia es diferente, ¿no? De una autopsia. Porque en la biopsia el cuerpo está vivo. Entonces el médico con todo el cuidado va a cortar un pedacito de tejido porque ¡ah! El dolor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El libro es vivo. El libro es puro. El libro es santo. El libro no tiene tachas, no tiene errores, no tiene fallas. Esa es la base de la autoridad de las escrituras sagradas. Es terrible cuando un pastor se levanta y dice, hermanos, la Biblia tiene que ser interpretada a la luz de la cultura. No es posible que nosotros estemos llevando o lanzando los gays, los homosexuales al infierno por causa de 2 textos del Antiguo Testamento. La Biblia no tiene fallas, no tiene errores. Es la misma de ayer, de hoy y siempre. Pero la Biblia se pierde cuando los ministros no hacen de ella su principal tarea. Por eso ayer en el concilio las preguntas van. ¿Qué es la Biblia para usted? ¿Usted ha leído la Biblia completa? ¿Se le caen las lágrimas cuando lee la Biblia o no? ¿Usted frena antes de abrir el libro? ¿Frena? Y dice, ahora estoy frente a la palabra. Dios me va a hablar ahora. Quiero escucharlo, quiero oír su voz. La palabra también se pierde cuando los cristianos toman decisiones en base a emociones, ignorando lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios también se pierde, como se perdió en los días de Josías. Y la palabra no llega al oído y al corazón, también cuando los que dicen que creen en Dios y que van rumbo al cielo, toman decisiones en base a emociones, dejando a la palabra de lado. Voy a ser bien claro en esto. Conozco 3 casos que a mí me han llamado mucho la atención. Pastor, estoy enamorada. Hasta el alma, hasta los huesos. Mis huesos respiran amor. No puedo vivir sin este hombre. Oye, pero este es cristiano, ¿no? Él no es contra.
Él no es contra el Evangelio. Usted tiene que cambiar. Este hombre no es para usted. Él no teme a Dios. No estoy dispuesta. No estoy dispuesta a cambiar. Las emociones cegaron la mente y el corazón. Y la persona toma decisiones en base a sentimientos y no a la luz de lo que enseña la palabra de Dios. A veces yo escribo algunas frases y digo así: esta es la oración que ningún creyente debería estar haciendo. Señor, convierte a mi novio. O Señor, convierte a mi novia. ¿Cómo usted va a estar orando por eso? Si lo primero que hace un cristiano cuando va a conocer a alguien o se interesa por alguien, ¿es cristiano o no? ¿Teme a Dios? Y esta cosa de que yo lo voy a discipular. Porque yo conozco un caso, dicen, de una hermanita que conoció a alguien en el trabajo, se enamoró, hizo todo el trabajo de evangelización y después que lo convirtió, después lo trajo a la iglesia. Pero la sana doctrina nos dice claramente que usted no tiene esos poderes. Ese poder lo tiene solo el Espíritu Santo de Dios. Solo Él puede convertir a una persona. Entonces la palabra de Dios también se pierde, aunque usted la esté leyendo y todo. No, si yo estoy leyendo la Biblia. No, si yo voy a los cultos. Pero ¿de qué vale estar haciendo todo eso si las decisiones que yo tomo son base a emociones y no de acuerdo a lo que enseña la palabra de Dios? No, yo quiero ser radialista, porque ahí me pagan bien, en la radio me pagan bien. Oye, pero ¿y tú como radialista avisando para toda una ciudad que va a haber fiesta, que va a haber cumbia, que va a haber reggaetón, que va a venir el grupo tal, y en la noche estás dirigiendo la alabanza? ¿Cómo es eso, hermano? Es que es mi trabajo. Que ese trabajo choca con la palabra. Choca con la palabra de Dios. De tal forma que los cristianos, cuando toman decisiones en base a sus emociones, ignorando lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia se pierde. Como estaba perdida en los días del rey Josías. Quiero aquí citar algo que me llamó muchísimo, me encanta, muchísimo la atención. Espero que usted ya lo haya leído, la obra El Peregrino de John Bunyan. En cierta altura del viaje cristiano, leyó el libro, que aquí en el libro se le llama el rollo o el pergamino. Él tenía el libro en sus manos y leyó el libro. Y leyendo el libro, dice Bunyan, el cristiano se quedó dormido. Qué raro, ¿no? Se quedó dormido con el libro. Y de repente, de la nada, se le cayó, por haberse quedado dormido, se le cayó el libro. Y no se dio cuenta. Después despertó y él se fue. Y no se dio cuenta que había perdido el libro. Cuando de repente, dice él, empezó a sentir una cierta aflicción en su alma. Las congojas de la vida le empezaron a llegar a su alma y dijo: no, voy a leer el libro. Y empezó a buscar el libro. Y no encuentra el libro. No encuentra el rollo. Se dio cuenta que lo había perdido en el arroyo, donde se sentó para descansar y se quedó dormido. Ahí perdió el libro. Dice Bunyan que Cristiano se desesperó porque había perdido el libro. Y dice que fue grande su aflicción, pues le faltaba algo que tanto lo ayudaba en su vida cristiana. Se acordó de dónde lo había perdido y se arrodilló y le pidió perdón al Señor. Al volver a buscar el libro en el local donde lo había perdido, iba caminando, llorando, gimiendo, lamentándose, arrepintiéndose, lanzando suspiros tristes y profundos porque había perdido el libro de la ley. Lloraba copiosamente, lamentándose de haberse quedado dormido cuando estaba leyendo la palabra de Dios.
llegó a aquel lugar donde se quedó dormido y se le cayó el libro, lo encontró y lo puso en su seno. Y fue indescriptible su alegría. Y se llenó de júbilo. Esa historia está ahí en la obra El Peregrino. Con esto John Bunyan retrata la importancia que tiene la Biblia en la vida de un cristiano. Y si tú dices que eres cristiano y tú no tienes esta relación con la Biblia, tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que ser realmente convertido. Porque un cristiano verdadero pasa un día, 2 días que no lee la Biblia y ya empieza el vacío, ya empieza la aflicción, ya empieza el pecado a apoderarse de uno. Hay que correr para el libro. Es una fuente de agua que pasa por nuestro corazón. ¿Usted sabe lo que es esa experiencia que tuvo Bunyan? Eso es amar al libro santo. Por eso él dice, Señor, yo oí tu palabra y temí. Yo oí. ¿Qué está entrando por aquí? ¿Qué está entrando por aquí? ¿Qué? Nuevamente, en los días que nosotros vivimos hoy, las horas que se gastan en el celular, hablan, de cierta forma, de cuáles son nuestras prioridades. Al libro, a la ley, a las escrituras, los jóvenes, a memorizar la palabra, a guardarla en el corazón y a vivir conforme a ella, según ella lo enseña. Lo segundo que hace Habacuc, después de decir, Señor, oí tu palabra y temí, es clamar por un avivamiento. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, ¿qué dice ahí? Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Frente a una crisis profunda, ¿se da cuenta o no? Que Habacuc no ora por trabajo. Pedidos de oración. No estoy diciendo que está malo en sí, pero siempre me llama la atención eso. Pedidos de oración. Todo se resume a trabajo, no tengo trabajo, necesito un mejor trabajo, salud, estoy enfermo, mi tío está enfermo, mi abuelo está enfermo, o mi familia. ¿Pero usted ha escuchado? Necesito oración para tener un corazón puro. Quiero que oren por mí porque yo quiero ser un hombre de oración. Quiero tener un corazón santo. Porque yo quiero ser feliz. Y la única manera que existe para ser verdaderamente feliz es ser santo. ¿Usted escucha eso, no? Yo quiero que oren por mí porque yo quiero ser santo. Yo quiero que oren por mí porque yo quiero ser un hombre de oración. Yo quiero ser un hombre de verdad. Generalmente, trabajo, salud, familia. ¿Cuál es la oración que hizo Habacuc? ¿No había gente enferma? ¿No había gente sin trabajo por causa de la guerra? ¿De la invasión extranjera? Había. Pero él ora por un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? En el Antiguo Testamento tiene esta idea de volver a la vida, de renovar algo. Hoy este concepto de avivamiento nunca fue tan vapuleado, manipulado y maltratado como en los días de hoy. Porque si uno le pregunta a un hermano, ¿qué es un avivamiento? O le pregunta a uno que esté conociendo la teología reformada, ¿qué es un avivamiento? Es cosa de pentecostales eso. Es que como que nos dé el espíritu y nos empezamos a caer en el culto.
y el griterío y todo. Eso se entiende en algunos sectores por avivamiento. Y es por eso que este concepto nunca ha sido tan desvirtuado de la palabra de Dios como lo es en nuestros días. Un avivamiento es una obra, anótelo ahí en sus cuadernos de sabiduría, para que no se lo olvide nunca. Un avivamiento es una extraordinaria manifestación de Dios, a través de la cual el Espíritu Santo es derramado profusamente sobre su pueblo, sobre su iglesia. Es una manifestación soberana de Dios que no puede ser provocada ni manipulada por el ingenio del hombre. No puede. Nosotros no podemos generar un avivamiento. Nosotros no podemos crear un avivamiento. Charles Finney decía de que los 3 pasos para el avivamiento es la confesión de pecado, el ayuno y la oración. Y sus discípulos confesaron todos sus pecados, ayunaron y oraron y no pasó nada. El avivamiento, un avivamiento no puede ser causado y generado por los hombres. Incluso nosotros podemos pedirlo, pero Dios puede que no lo dé. El doctor Martin Lloyd-Jones dice la historia que fue uno de los hombres más interesados en el tema y pidió ardientemente que Dios lo visitara. Y no pasó nada. Pero sus biógrafos dicen que cuando él predicaba, se escuchaban los gemidos de la gente, que estaban bajo convicción de pecado. Cuando alguien dice así, vamos a hacer una reunión de avivamiento, vamos a tener un avivamiento en la iglesia. Pero si eso no lo hacemos nosotros, la gente confunde campaña evangelística con avivamiento. Avivamiento es una manifestación soberana de Dios, en la cual Él, por medio de su Espíritu Santo, derrama una gracia incomún sobre una persona, una iglesia, a veces una ciudad, a veces en un país entero y a veces en un continente, como ocurrió en el gran despertar en los Estados Unidos en el año 1740. Un avivamiento verdadero siempre trae... ¿Qué pasa cuando viene un avivamiento? Porque Habacuc dice que esta es la necesidad que tiene el pueblo. ¿Qué pasa cuando ocurre un avivamiento? Cuando ocurre un avivamiento, una manifestación soberana del Espíritu Santo de Dios, un avivamiento siempre trae profunda convicción de pecado. Por eso es que no es nada romántico, no es nada rico, así como, uy, queremos un avivamiento, que el Señor, eso nos va a moler. Y Dios lo más probable es que nos agarre por los pies y nos meta de cabeza en el molino. Y el molino de Dios muere lento, pero fino. No va a escapar nada. Cosas que para nosotros no son pecado van a aparecer. ¿Cuánto tiempo gastado en cosas que no glorifican a Dios? Van a aparecer. Pensamientos, deseos, anhelos que van contra la voluntad de Dios van a aparecer. Usted, cuando una persona es tocada por el Espíritu Santo de Dios, la persona pasa a sentirse como la peor del mundo. Por eso que el apóstol Pablo dice en Romanos 7, ¿cómo dice de sí mismo cuando habla sobre esta profunda experiencia? Miserable del hombre que soy. Oye, Pablo, ¿y la justificación, hombre? ¿Cómo vas a estar hablando eso si tú eres justificado? Sí, soy justificado, pero vivo bajo convicción de pecado. Soy miserable. Y él dice, miserable de mí, miserable del hombre que soy. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Ahora me doy cuenta que en mí hay una lucha profunda, fuerte en mí. Una parte quiere hacer la voluntad de Dios y la otra no. Vivo en guerra, vivo en conflicto. Cuando el Espíritu de Dios toca una iglesia,
Cuando el Espíritu de Dios toca una vida de una persona, lo primero que aflora es el problema del pecado en nosotros. Soy pecador, soy malo, soy rebelde. Y alguien podría decir, oye, pero aquí está hablando el apóstol Pablo. Imagínense cómo quedó un miembro común de la iglesia. Tú naciste para ser cabeza, no cola. Tú eres grande, tú eres un campeón, tú eres un vencedor. Ese evangelio, la Biblia no lo enseña. El verdadero evangelio, la verdadera obra, manifestación del Espíritu Santo, no es andar bailando, cayéndose. Y después, oye, ¿qué te pasó cuando te caíste? No, es que me empujaron. Me empujaron y caí en el Espíritu. ¿Y qué te pasó después? No me acuerdo. Eso es una payasada. Eso es jugar con las cosas santas. Un avivamiento es tener una experiencia. Empieza por esta experiencia potente e indescriptible que tuvo Isaías en el capítulo 6. Que tuvo un vislumbre de la gloria de Dios. Y no sabía dónde meterse. ¿Y qué dijo? ¡Ay de mí, que soy pecador! Soy un hombre de labios impuros y mis ojos han visto al Rey. Esta es la mayor necesidad que tenemos nosotros como pueblo, como iglesia, porque pasan días sin oración, días sin leer la Biblia. Ay, falta un culto un domingo y falta nomás. ¿Y qué? Si estoy enfermo. Pero cuando usted va al trabajo, va enfermo y va igual. No es que estoy cansado y no tengo tiempo para mí. No sé, un domingo sí y un domingo no. Un domingo para Cristo, uno para mí. Usted no sabe lo que es el cristianismo entonces. Usted no se ha visto entonces como un pecador perdido, que necesita, porque solo cuando un pecador se ve bajo convicción de pecado, ve que él no puede salvarse por medio de sí mismo y corre hacia la cruz de Cristo, donde allí emana el perdón, la vida, la salvación, la cruz de Cristo. Cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, convicción de pecado profunda. Lo que más necesito es a Dios. Lo que más necesito es estar en su presencia. La iglesia primitiva tenía un tremendo problema. ¿Sabe cuál era? No sabía cómo decirle a los hermanos que se fueran a sus casas. Hoy no sabemos cómo hacerlo para atraer a la gente a los cultos. Y algunos usan la comida, porque saben que algunos son débiles en la cuchara. Entonces hay que darles comida, ahí van a venir. Esa es la situación que vive hoy la iglesia. Yo me preocupo, hermano. La verdad es que yo me preocupo. Cuando usted falta un domingo, para mí es una preocupación. Porque un cristiano verdadero, y no solo el tema del culto, pero no venir un domingo, no por un cumpleaños, no es que me llegó visita. Bueno, y si el diablo prepara una lista de cosas y todos los domingos te manda a alguien, te manda una enfermedad, te manda visita, cumpleaños, Navidad por ahí, no, pasé un mes fuera. Preocúpate con tu alma. Tú necesitas desesperadamente ser tocado por el Espíritu de Dios. Los discípulos no sabían cómo decirles, váyanse hermanos. O en el despertamiento que hubo en Inglaterra, cuando predicaba Spurgeon, predicaba Wesley, predicaba Whitefield. Terminaban las predicaciones y la iglesia empezaba a decir, otro sermón. Eso pasa cuando Dios toca una iglesia. Y nosotros sabemos lo que es eso, ¿no? Ni soñamos. Es la mayor necesidad que tenemos. ¿Sabe por qué el mundo está así o no? ¿Sabe por qué la marihuana ya es vista como un mero cigarrillo, ¿no?
Y están entrando estas drogas duras. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia, que es la sal y la luz, no está haciendo su función. Porque si fuésemos sal frena el proceso de putrefacción. Si fuésemos luz, iluminaríamos la oscuridad. Chile está en tinieblas, ¿o no? ¿O es un país que está una maravilla? Los que aquí son arriba de los 50, en los 80. ¿Ah? Nosotros mandábamos, por lo menos yo a mí me mandaban solo a la escuela. Con 7 o 8 años solo a la escuela. Con un maletín, listo. Y hoy uno tiene la confianza de mandar a uno de nuestros hijos o nietos solo a la escuela. Hay que ir a dejarlo, hay que ir a buscarlo. ¿Por qué? Porque puede haber un perverso que puede capturar, robar, violar a uno de nuestros hijos. El mundo está en tinieblas. Pero está en tinieblas porque la iglesia duerme. La iglesia duerme. María Magdalena, cuando Jesús murió, fue allá y se encontró con aquel cuidador y le dijo: Señor, ¿dónde está mi Señor? ¿Dónde lo has metido? No está aquí. ¿Dónde está? Eso ha hecho la iglesia con Cristo. Lo tomaron y lo escondieron y nadie sabe dónde está. Y la iglesia vive en fiestas, en comidas, en paseos. Oración, 4, 7. Reuniones de oración. Es como si hubiese una especie de un insecticida en la cara de la gente. Oración, no. ¿Viene alguien de afuera o no? ¿Viene alguien, una estrellita por ahí? Que venga así para avivarnos un poquito más. No, tenemos oración. Tenemos evangelismo. Por eso entonces decía, cuando el centro de atracción de la iglesia es Dios, generalmente la gente se va. Por eso Habacuc ora por un avivamiento. Aviva tu obra. Una preocupación con la gloria de Dios. Una preocupación real con el estado de la iglesia. Un avivamiento siempre trae convicción de pecado, quebrantamiento. ¿Cuándo fue la última vez que usted lloró por sentirse pecador? ¿Qué es eso? Yo nunca me he sentido así. Necesitas acercarte a la cruz. Necesitas acercarte a Cristo. Necesitas acercarte al centro del Evangelio. Necesitas sumergirte en el río de Dios. No te mantengas fuera. ¿Qué te pasa cuando tú lees la Biblia? ¿Se te caen las lágrimas o no? ¿Se te caen las lágrimas o no? O dice así: oh, qué lata esto. Éxodo, puras leyes, Levítico, pura piedra, no, puras leyes. Las medidas del templo, qué aburrido esto. Ojalá pase rápido por aquí. ¿Eso te pasa? ¿O contemplas, puedes ver la mano de Dios allí? Un avivamiento es lo que ocurrió en el Pentecostés, donde lo menos importante fueron los milagros. Lo menos importante fueron las señales que se vieron. Hablar en lenguas, sanidades. Después esa gente se volvió a enfermar y murieron. Pero la gloria de Cristo crucificado brilló con potencia y con gloria. Eso es el significado real del Pentecostés. Gente que fue impactada con la gloria de Dios, con la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que fue convertida y llevaron este evangelio de vuelta a sus países de donde venían. Usted se podría colocar la mano en el corazón y decir así, decirlo conmigo: ¿sabe qué? Yo últimamente he andado frío. Últimamente yo he andado frío. Me cuesta orar. Me cuesta concentrarme en una predicación.
Estoy mirando, pero estoy pensando, ¿será que desenchufé la plancha? ¿Y qué voy a hacer de comida cuando llegue a la casa? Esta semana de cumpleaños. Y uno predicando. Por eso que trágicamente un pastor se animaba a predicar por una hermana que lo miraba nomás, fijamente. Después le preguntó, le dijo, hermana, gracias porque usted era la única que estaba atenta. Y le dijo, no, es que no me acordaba si había apagado el gas. No sabía si... No se ría, porque se puede estar riendo usted mismo. Estamos y no estamos. ¿Usted se ha dado cuenta que necesita un toque o no? Un quebrantamiento. Que usted necesita reordenar su vida. Que Dios necesita ser el primero. ¿Usted se ha dado cuenta o no? Que usted a veces sufre porque usted es infiel con Dios. Y en cualquier situación, el primero que paga el pato es Dios. Hoy, este mes, tuve gastos. No voy a poder contribuir. ¿Usted sabe qué es lo que hace con eso, no? ¿Usted sabe lo que genera en la iglesia con eso, no? Hace que todo el avance misionero se frene, que la iglesia no pueda desarrollar sus proyectos. Si todos fuésemos fieles a Dios, en todo, y si fuésemos fieles a Dios, como Él lo ha sido con nosotros, la iglesia andaría rápido. ¿Se da cuenta que usted necesita un toque? O en algunos casos ni siquiera un toque, sino una conversión verdadera. Y entrar de cuerpo y alma, porque es lo único que llena, finalmente. ¿Si cuándo es que nosotros somos verdaderamente felices? ¿Cuándo? Cuando tenemos amor, cuando tenemos comida, tenemos abundancia. Cuando lo tenemos a Él en el centro de nuestra vida. Rápidamente algunas preguntas de manera de aplicación. ¿A usted le preocupa, a nosotros nos preocupa el nombre y la gloria de Dios? ¿Nos preocupa el nombre de Dios y su gloria? ¿Tiene una preocupación usted con la gloria de Dios? De que la gloria de Dios brille, que la gloria de Dios sea manifestada en nuestro medio. Segundo, ¿nos preocupa el estado espiritual de la iglesia? Oiga, a veces veo a la iglesia así como una tortuga. Sí, pues hermano, una tortuga, porque usted hace un tremendo sacrificio para venir a una sesión administrativa a informarse de problemas, pero no viene a las reuniones de oración. ¿Cómo se explica eso, hermano? ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se puede explicar eso? ¿Le preocupa el estado espiritual de la iglesia? Empecemos por usted. Comprométase con Cristo. Porque si nosotros andamos arriba dispersos, es porque ya hemos fracasado en nuestra vida devocional, en nuestro tiempo a solas con Dios. Tercero, ¿nos preocupa el estado del mundo? ¿Nos preocupa o no? ¿Nos preocupa el estado del mundo? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Solo elevar un clamor a Dios. Porque solo Dios puede revertir el destino de nuestro país. ¿Cuál es la mayor preocupación de su alma hoy? ¿Tener trabajo? ¿Encontrar una mujer? ¿Encontrar un hombre? ¿Tener un buen contrato? ¿Estabilidad económica? ¿Cuál es la mayor preocupación hoy? ¿Ser mamá? ¿Ser papá? ¿Tener una familia? ¿O tener un corazón puro? ¿O ser manso? ¿O ser humilde? ¿Tener el fruto del Espíritu?
en el carácter. ¿Cuál es la mayor preocupación de su alma hoy? ¿Es la gloria de Dios? ¿Es la gloria de Dios su mayor preocupación? ¿El estado de su alma y el estado del alma de sus familiares? Ellos van rumbo al infierno. Usted no piensa de que, porque son mis hijos, los chiquititos, que ahora crecieron, son barbones, pero son mis chiquititos, ellos siempre son mis guaguas, son sus guaguas. Pero si ellos no se arrepienten, se van al infierno. Y resulta que a las 3 de la mañana no nos despertamos. Señor, ten misericordia. Yo a veces veo a mi hijo, a mi hija, como que cada día es más difícil que puedan creer. Más lejos, cada día más, peores. Pero Señor, yo no he tenido hijos para que se vayan al infierno. Sálvalos, sálvalos. Y Dios responde la oración. Dios ve las lágrimas de los suyos. Una preocupación con el estado del alma de nuestros seres queridos. Y la última pregunta, ¿usted sabe algo de lo que le pasó al peregrino cuando perdió el libro, no? ¿Usted ha tenido esta sensación? Hoy no leí. Hoy no leí la palabra. Qué pobre soy. Qué trágico, qué terrible. No he leído la palabra. Necesito leer las Escrituras. A veces coloco más prioridad en otras cosas y no en la palabra de Dios. Si todo el día tiene que empezar con la Biblia. Pasión por la palabra. ¿Usted quiere tener una iglesia mejor? ¿Una iglesia viva? ¿Una iglesia pura? ¿Una iglesia santa? Necesitamos hacer la misma oración que hizo Habacuc. Oí tu palabra, temí, aviva tu obra en nuestros días. Empieza por mí. Empieza por mí, Señor, y luego por mis hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, pura, santa y limpia. Yo sé, Señor, que tú has hablado a nuestros corazones. Permítenos ser como Habacuc, que escuchó la palabra y temió. Oí tu palabra y temí. Que así también nosotros podamos temer, que seamos quebrantados, que todo lo malo que hay en nosotros, que todo lo que está aconchado, decantado en nuestra vida, Señor, de pecado, de iniquidad, pueda salir de nuestra vida para que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Señor, quebrántanos. Señor, haznos ver la necesidad que tenemos de ti, que estamos viviendo en un tiempo difícil. Estamos acercándonos probablemente a una tercera guerra mundial. Señor, que nos arrepintamos de nuestros pecados y podamos levantarnos con poder para predicar tu verdad, tu palabra. Quebrántame, Señor. Dame hambre y sed de ti. Ayúdame a ir todos los días de mi vida a la cruz. Contemplar la cruz de Cristo y encontrar en ella la fuente del poder para vencer el pecado en mi alma. Ayúdanos, Señor, para que seamos los varones, hombres de oración, hombres que amen tu palabra, hombres que promuevan la paz en el hogar, hombres que amen a sus hijos y oren por ellos todos los días. Visítanos, quebrántanos, y que estas palabras vuelvan a nuestra memoria durante la noche, durante el día, y podamos siempre clamar: Señor, aviva tu obra, aviva tu iglesia,
Padre, empezar por mí, Señor, luego por mis hermanos, para tu gloria. Nos arrepentimos de verdad de todos nuestros desvíos, indiferencia, superficialidad, tiempo mal gastado, infieles en el dinero, con vergüenza de testificar de ti, Señor. Arranca todo eso de nuestro corazón y llénalo de tu palabra, de tu verdad. Pedimos esto en oración, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.